Muy buenos días. Damos gracias a la Sociedad Nicaragüense de Obstetricia y Ginecología por la invitación para participar en esta actividad en este congreso. Presentaremos un caso clínico en el cual haremos recomendaciones y les digo que no tenemos ningún conflicto de intereses en esta presentación. Entonces, comenzaremos nuestro caso clínico. Y ustedes saben que en la menopausia y durante sus periodos que serían en la transición menopáusica y en la posmenopausia, tenemos cambios clínicos, cambios biológicos y cambios endocrinos. Eso está bien descrito en lo que sería el envejecimiento reproductivo de la mujer en las etapas de Stroh, y nosotros nos vamos a referir a la transición a la menopausia. Y nos vamos a referir allí con un caso clínico. Se trata de una mujer de 47 años, graba 1 para 1, que tuvo un embarazo espontáneo a los 35 años, que tiene una historia de ciclos menstruales irregulares desde hace 2 años, a los 45, su última regla hace 6 meses, pero tiene una nueva pareja, y ellos no desean tener hijos, y ambos acuden para consejería de anticoncepción. Entonces, nosotros vemos que, ¿qué pregunta le haremos nosotros a ustedes? Primero, que esta paciente por su edad no tiene riesgo de embarazo, por su edad no puede usar ningún método anticonceptivo, por su edad puede usar cualquier método anticonceptivo, o le realizaría una historia clínica y un examen físico completo y valoraría sus riesgos. Comenzaremos entonces por la primera pregunta. Por su edad no tiene riesgo de embarazo. Sabemos que el 50% de las mujeres entre 40 o más años siguen siendo potencialmente fértiles, entre los 40 y 44 años en un 10%, y entre los 45 y 49 años en un 2 a 3%. Más de 45 años de amenorrea de un año, la probabilidad de tener una menstruación ovulatoria es de un 2 a 10%, y aquellas mujeres con falla ovárica prematura, el 20% puede ovular y tener embarazo. Entonces, ¿qué dice la OMS? Según la OMS, la edad no contraindica ningún método anticonceptivo, por lo tanto, las opciones de anticoncepción disponibles para las mujeres mayores de 40 años son las mismas que para las mujeres jóvenes. Entonces, seguimos la segunda opción. Por su edad puede usar cualquier método anticonceptivo. Aquí nos referiremos nuevamente a los criterios de elección de elegibilidad para un método anticonceptivo de la OMS, el cual nos dice que según las características médicas y clínicas de la paciente, existen 4 categorías por método. 1, sin restricciones de su uso. 2, las ventajas superan a los riesgos. 3, los riesgos teóricos o comprobados superan a los beneficios. Y el 4 sería que es inadmisible para su edad. Entonces, nosotros podemos decir que esta mujer la debemos evaluar y escoger el método anticonceptivo de acuerdo a sus riesgos. Entonces, en ella le hicimos una historia clínica, un examen físico completo y valoramos sus riesgos. Y vemos que tiene antecedentes médicos en el examen físico, y en esos antecedentes médicos, lo que nos llama la atención es que tuvo una diabetes gestacional en el embarazo, una preeclampsia en el embarazo, nódulos en ambas mamas en una única mamografía que se hizo a los 40 años, tiene un índice de masa corporal de 29 con un sobrepeso, una presión arterial limítrofe en 130/85, un perímetro abdominal 2 centímetros de 90 por encima de lo que sería el valor recomendado, y en ambas mamas tiene nódulos menores de 1 centímetro. Entonces, en esta paciente tendríamos que trabajar con varios diagnósticos presuntivos, como sería el sobrepeso y preobesidad, el hipotiroidismo subclínico, una hipertensión arterial, una diabetes mellitus tipo 2, un síndrome metabólico y una transición a la menopausia. Entonces, ¿qué estudios le mandarían ustedes a esta paciente? Pues su citología, su control de presión arterial, electro, y una serie de perfiles dentro de los cuales encontramos que la citología cervical fue negativa, la mamografía y el ultrasonido de mama dice que tiene mamas densas con nódulos quísticos de aspecto benigno, es un VIRAT2, un ultrasonido vaginal con un endometrio de 0.32, el electro normal y los controles de la presión arterial en este momento normal. Y cuando le mando a hacer todos sus perfiles, encuentro que la curva de tolerancia a la glucosa en ayunas es de 100 en el límite, y que la FSH está en 11.5, lo que la categoriza a ella en una transición a la menopausia. Y cuando hacemos la evaluación para ver la resistencia a la insulina en el OMA, vemos que tenía 1.97 normal con un máximo de 2.5 como límite normal. Entonces vamos a comenzar a analizar cada uno de los factores de riesgo de esta mujer, y nos dice, ¿qué nos dice la OMS en anticoncepción y mama? No hay evidencia consistente de que el uso de un método anticonceptivo hormonal tenga un impacto adverso profundo en el desarrollo del cáncer de mama, y eso va a depender del riesgo a priori de la mujer, excepto una contraindicación clara en aquellas mujeres que son sobrevivientes de un cáncer de mama.
Y EICOG y la CDC avalan el uso de los métodos anticonceptivos hormonales en mujeres con antecedentes familiares de CA de mama y con mutaciones BRCA1 y 2. Porque vemos que un gran estudio inglés que analizó 744,000 mujeres por 100 años de uso de anticonceptivos hormonales, encontró un riesgo por debajo de 1, de 0,98 para riesgo de cáncer de mama, y un metaanálisis mostró que incluso en mujeres con BRCA1 y BRCA2 no había un aumento del riesgo de cáncer de mama con los anticonceptivos. Entonces, ¿qué nos dice la OMS en anticoncepción? Que si la paciente tiene un cáncer de mama, es categoría 4, actual, de categoría 4, no lo use. Si lo tuvo en el pasado y no hay evidencia actual de enfermedad por 5 años, es categoría 3, quiere decir que no debe utilizarse. Y si utilizamos solo progestágeno, vemos que si es un cáncer de mama actual, igual es categoría 4 y pasado y sin evidencia de enfermedad actual, categoría 3. Entonces debería ser recomendable utilizar otro método si tuviésemos esta característica. En el caso de los criterios para síndrome metabólico, tenemos que nuestra paciente, según los criterios de la ATP3, nos dice que tiene factores de riesgo como la obesidad abdominal de 90 centímetros y alteración de la regulación de la glucosa en el límite de 100 miligramos por decilitro. Y en el caso de sobrepeso, que está también en el límite de sobrepeso, vemos que en la obesidad OMS dice que en aquellas pacientes que tienen un índice de masa corporal por debajo de 30, pues entonces esto no contraindica métodos anticonceptivos. Y aquellos que tienen el uso de un anticonceptivo oral combinado en un índice de masa corporal con más de 35 y que tiene factores de riesgo, se considera categoría 3. Y más de 40 de índice de masa corporal categoría 4, así que deberíamos utilizar otro método de planificación. Y también es importante, en esa transición menopáusica, ningún método anticonceptivo está contraindicado para esta etapa de la transición. Sin embargo, la edad es un indicador de riesgo aumentado para desarrollar algunas patologías que podrían condicionar la elección del método. ¿Como cuáles? Como un riesgo mayor relacionado con la edad de la enfermedad cardiovascular, de cáncer relacionado con la edad, no solamente de mama, y un aumento del riesgo de osteoporosis relacionado con la edad y las hormonas. Entonces, ¿qué método anticonceptivo le recomendaríamos ustedes a esta paciente? Si nosotros vamos a elegir para esta paciente una anticoncepción hormonal, si no va a ser hormonal, podríamos irnos por un dispositivo de cobre, un método de barrera o métodos naturales. Pero si decidimos que a esta mujer nosotros le vamos a dar un anticonceptivo hormonal, debemos preguntarnos, ¿le vamos a poner estrógenos o no? Si no vamos a utilizar estrógeno, entonces nos vamos a un progestágeno solo y que debe ser local o sistémico. Pero si vamos a utilizar estrógeno, podemos utilizar entonces el 17 beta estradiol y etinil estradiol en dosis bajas, porque en estas pacientes es importante que pueda ser alrededor de 20 unidades de etinil estradiol, porque se debe utilizar dosis bajas porque estamos en transición a la menopausia. Pueden ser diferentes progestágenos y si la mujer, la usuaria, no desea más hijos, se puede considerar la esterilización. Entonces, nosotros utilizamos el contraceptivo oral combinado. ¿Y qué debemos considerar en esto? Cuando nosotros tenemos un contraceptivo oral combinado, debemos hacer el concepto de estrogenicidad del anticonceptivo oral combinado. ¿Y qué significa esto? La estrogenicidad de un anticonceptivo oral combinado es la suma de la contribución que hace el estrógeno y el progestágeno. La estrogenicidad excesiva aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso. Y el mejor biomarcador para la estrogenicidad es la globulina fijadora de las hormonas sexuales. Entonces, sabemos que la ingesta oral de etinilestradiol produce un aumento significativo de la globulina transportadora de las hormonas sexuales y que los progestágenos contrarrestan este efecto por el efecto androgénico. De manera que aquellos anticonceptivos en el cual el progestágeno tiene un efecto muy bajo androgénico o antiandrogénico, entonces no neutralizan tanto esa estrogenicidad y va a tener un mayor riesgo de tromboembolismo o mayor de problema cardiovascular. Así vemos que en los estudios que se han hecho, cuando combinamos etinilestradiol con el nomegestrol o con el dienogés, esto está por debajo de 1, e igual cuando combinamos el etinilestradiol con el levonorgestrel está por debajo de 1. Entonces, cuando vamos a escoger qué estrógeno le vamos a dar a la paciente, el primer problema que se presentó fue cuando usamos estradiol porque no se absorbía. Entonces cambiamos la primera solución y utilizamos el etinilestradiol. Pero el segundo gran problema es que aumentaba el tromboembolismo venoso.
Y entonces, ¿qué hicimos? Bajamos en los niveles de etinilestradiol, pero eso comenzó a producir sangrados y spotting. Y utilizamos entonces el estradiol, que fue la segunda solución, y dentro de estos utilizamos el valerato estradiol y el estradiol hemidrinato. Entonces, ahí tenemos que elegir qué método, es decir, qué vía de administración le vamos a dar a la paciente. Si va a ser oral, debemos recordar, pues, o no oral, que los estrógenos naturales, el estradiol, la estrona y el estriol, tienen un perfil más apropiado para el tratamiento hormonal que los estrógenos sintéticos como el etinilestradiol y el mestranol. Y el estradiol tiene menos impacto sobre la coagulación y el metabolismo de los lípidos o los carbohidratos. Y el incremento del riesgo de isquemia, si utilizamos etinilestradiol entre 30 y 40 microgramos, el riesgo de 1,75, pero si lo utilizamos en 20 microgramos, el riesgo sí está por encima de 1, pero es menor que si utilizamos en dosis mayores. Entonces, la segunda pregunta sería, ¿qué progestágeno le vamos a dar? Y nosotros debemos escoger el progestágeno dependiendo de qué capacidad de proliferación tienen mama y endometrio y qué capacidad de apoptosis tienen las células tanto de mama como en endometrio. Y sabemos que el riesgo de tromboembolismo es diferente con los diferentes progestágenos y eso se fue evaluado del estudio ESTER. De manera que si nosotros vamos a escoger una progestina, debería ser entonces un tipo de progesterona natural micronizada, una dihidrogesterona, drospirenona, un nomegestrol o un dienogés, y la vía de administración entonces puede ser oral o vaginal. Entonces vamos a analizar cada una de ellas. Si nosotros utilizamos la progesterona natural micronizada, ¿qué afección tiene esto? Es lo más metabólicamente neutro. No afecta significativamente el perfil lipídico ni la arteriosclerosis ni la reactividad vascular. Tiene menor efecto sobre el colesterol HDL. La presión arterial es neutra, un leve efecto antihipertensivo, pero muy leve. Es neutro sobre el metabolismo de la glucosa, tiene un poco de efecto o nulo sobre el peso. Y si combinamos el estradiol transdérmico con la progesterona natural micronizada, eso reduce el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, cuando abusamos, podemos utilizar también el nomegestrol. El nomegestrol es un derivado de la 19-norprogesterona. Este es un agonista del receptor de progesterona y tiene una afinidad 125% al receptor de progesterona, es más que la progesterona micronizada. De manera que no tiene actividad, es decir, que tiene actividad progestacional y antigonadotrófica, pero no tiene actividad ni estrogénica, ni androgénica, ni mineralocorticoide o glucocorticoide, y una actividad antiandrogénica leve a moderada. Y lo importante es que tiene una actividad en la remielinización a nivel del cerebro, de las células cerebrales. Entonces nosotros podemos utilizar el estradiol combinado con el nomegestrol y ya puede ser solo en combinación, no afecta los parámetros lipídicos, no demostró cambios a nivel de la glucosa y la insulina, no hubo cambios en lo que sería la TSH y no hubo efectos nocivos en la salud ósea y no estimula la proliferación de células normales o atípicas en el tejido mamario. El otro progestágeno que podemos utilizar sería la drospirenona. Este es un derivado de espironolactona y es un antimineralocorticoide, antiandrogénico, antigonadotrófico, no altera los marcadores de riesgo de enfermedad cardiovascular y cardiovascular, disminuye la presión arterial sistólica, tiene un efecto antihipertensivo, tiene un efecto porque evita el hirsutismo, el acné, la seborrea y la retención de líquido. No es que baja de peso, por lo menos no aumenta de peso y ayuda para controlar la presión arterial, mejora la circunferencia abdominal, no tiene efecto sobre los carbohidratos, neutral sobre la insulina, y fíjense que reduce la probabilidad de cáncer de ovario y esta reducción se mantiene hasta por 30 años después de haber iniciado su uso. Es ideal para el síndrome metabólico. Y cuando vemos los estudios de Mansour y colaboradores y Westphal y colaboradores, y se comprobaron el nomegestrol con el etinilestradiol y la drospirenona con el etinilestradiol, vimos que drospirenona con etinilestradiol tiene un muy buen perfil sobre el acné, el sangrado, el aumento de peso, la jaqueca y la metrorragia. Y eso también lo vemos cuando tenemos nomegestrol con etinilestradiol. Un estrógeno que está revolucionando el efecto anticonceptivo es el estetrol. Estetrol es un estrógeno natural, es el estrógeno producido por el hígado fetal que se produce únicamente durante el periodo del embarazo. El feto, a través de su hígado, produce el estetrol y este estetrol se mantiene en niveles elevados durante este tiempo, es más en el feto que en la madre, y unas semanas después que ya ocurre el parto, se produce disminución. Entonces nosotros vemos que si comparamos estradiol con etinilestradiol y estetrol,
Fíjense que el estetrol es natural, se sintetiza solamente por el hígado fetal, se ha utilizado en 15 miligramos combinado con drospirenona, tiene una buena disponibilidad oral, no se metaboliza, de manera que no es como el estradiol y el estradiol que se metabolizan a nivel de otras sustancias y que esos son, pues se producen efectos progestágenos y alteraciones sobre la mama, de manera que el tiempo de vida media alrededor de ellos es de 28 horas, tiene una alta selectividad para el receptor estrogénico alfa y tiene la característica de que actúa y activa el receptor estrogénico alfa a nivel nuclear, pero no activa el receptor estrogénico alfa a nivel de la membrana. De manera que cuando nosotros tenemos cáncer de mama o tenemos áreas de la mama que tienen al mismo tiempo estrógenos como el estradiol y le damos estetrol, el estetrol bloquea el efecto del estradiol sobre la célula de mama, de manera que es ideal para aquellas pacientes que tienen riesgo de cáncer de mama y es el anticonceptivo ideal. Además de eso, ya salió el anticonceptivo, se llama Diovelis y tiene estetrol 15 miligramos con 3 miligramos de drospirenona y están en estudio de fase 3 para utilizar el estetrol como terapia hormonal de la menopausia. Otro de los anticonceptivos que podemos utilizar de los progestágenos es el Dienogest, que esto mejora el ciclo y tiene un fuerte efecto progestacional en el endometrio. Entonces, ¿qué esquemas de administración vamos a utilizar en este periodo de la transición a la menopausia? Pues entonces, debemos utilizar algo que mimetice el ciclo menstrual de 28 días, que puede ser 21-7, puede ser 24-4 si la paciente quiere sangrar, pero si no quiere sangrar, podemos utilizar un método extendido, que sería el ideal, que puede ser de 84-7. Entonces seguimos a nuestra paciente. Nuestra paciente comenzó con un anticonceptivo oral combinado y a los 6 meses del anticonceptivo oral combinado, la señora acude a mi consultorio y me dice, doctora, fíjese que desde que comencé con los anticonceptivos me están dando dolores de cabeza tipo migraña. Desde antes comienzo con esa sensación de que me va a dar el dolor de cabeza. En 3 ocasiones he tenido que ir al cuarto de urgencias porque tengo un dolor de cabeza que no lo aguanto y me han dicho que se me ha subido la presión. Y por el estrés de la pandemia me botaron del trabajo y eso me ha producido tanta ansiedad que he comenzado a fumar a veces hasta más de 15 cigarrillos al día. Y lo que me paso es comiendo, porque no tengo más nada que hacer. Además, me están apareciendo venitas en ambas piernas y en la parte de arriba del muslo. Entonces nosotros vamos y evaluamos nuevamente a nuestra paciente, le hacemos la historia clínica, el examen físico ahorita, y nos vamos a los exámenes que teníamos, de citología cervical, de mamografía y el ultrasonido y los controles. Y nosotros vemos que a esta paciente todo sigue igual, pero cuando le mandamos a hacer los controles de presión arterial, fíjense que la presión está en 140-100 milímetros de mercurio. Y cuando le hacemos los controles nuevamente de los laboratorios, la curva de tolerancia a la glucosa, que estaba en ayunas en 100 y 11.5, resulta con un OMAR de 1.7, resulta que ahora tengo una curva de tolerancia en ayunas con 105 miligramos por decilitro, la hemoglobina glicosilada se me subió a 6.1, los triglicéridos a 160, el HDL disminuyó a 38, la insulina en ayunas de 25 2 horas postprandial está en 60, y la FSH se mantiene en ese periodo que me dice a mí que es una transición a la menopausia. Y el OMA, dice el OMA, para ver la resistencia a la insulina, se subió, que antes estaba en 1.97, ahora está en 6.4, casi 4 veces por encima de lo que es el valor normal. Entonces ahí me voy con esta paciente a evaluarle los criterios del síndrome metabólico, y esta paciente definitivamente me está haciendo un síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque tiene criterios para obesidad abdominal en 90 centímetros, tiene triglicéridos en 160, cuando lo normal debe ser hasta 150 o lo tolerable, la HDL bajo, cuando debe ser menor de, cuando es menor de 50 es bajo, la presión arterial está en 140-100 y nos dice que la presión arterial debería ser hasta 130-85 y tenemos entonces que la glicemia en ayunas también está elevado y el OMA está elevado. Entonces, ¿qué nos dice la OMS en relación a esta paciente en este momento? Lo primero que tenemos que evaluar sería la anticoncepción y las migrañas. Cuando nosotros tenemos anticoncepción y unas migrañas sin aura, que son más frecuentes en mujeres que en hombres, toda paciente con una cefalea crónica requiere una clasificación precisa. Y entonces tenemos que ver la sincronización previa de la paciente de su migraña con el ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque si es esa paciente que va desde antes y me dice que, ay doctora, yo tengo un dolor de cabeza cada vez que tengo
la menstruación, me da el dolor de cabeza y esa sensación de malestar que me molesta, y no tiene, y a ustedes eso les va algo, no, no, nada más es cuando estoy con la menstruación. Entonces, en esa circunstancia, muchas veces el anticonceptivo se aporta mayor beneficio, un anticonceptivo oral combinado, porque en un rango extendido puede producir y ayudar a disminuir la migraña. Pero sin embargo, ¿qué nos dice la OMS? Que todos los métodos anticonceptivos hormonales combinados están absolutamente contraindicados en grupo 4 de OMS porque llevan una elevación de 6 veces el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y la monoterapia con gestágeno está, y si se puede utilizar para inicio porque es grupo 2, pero si es para continuación de la anticoncepción, es grupo 3. Y eso también se aplica al levonorgestrel. Entonces ustedes ven que una migraña sin aura en menos de 35 años, para inicio está en 2, pero para continuación está en 3, y sin aura en mayor a 35 años está de inicio en 3 y de continuación en 4, y con aura a cualquier edad está en 4 para uso de métodos anticonceptivos hormonales. Entonces, ¿qué nos dice del fumar? Que si está en edad mayor a 35 años en menos de 15 cigarrillos es categoría 3. Debemos ver si podemos utilizar otro método. Y si tienen más de 15 cigarrillos es categoría 4. Y no usar ningún método anticonceptivo hormonal en mujeres mayores de 35 años fumadoras. ¿Y qué sabemos de la hipertensión? La hipertensión 140, 90, 160, 100 son categoría 3 y 4 para cualquier método combinado oral, para inyectables combinados, para parches y anillos, para el trimestral, de AMP de trimestral, y tenemos que para mujeres con enfermedad cardiovascular son categoría 4 y categoría 3 de las píldoras de progestágeno solo. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros en lo que sería la obesidad, la OMS? Que es categoría 2. Entonces, nosotros sabemos que cuando hay múltiples factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, como tiene esta señora que tiene hipertensión, dislipidemia, tiene un síndrome metabólico en origen, tenemos entonces que los contraceptivos orales combinados serían categoría 3, 4, y el inyectable de Depo-Provera, acetato de medroxiprogesterona, es categoría 3. ¿Por qué es categoría 3? Porque produce alteraciones en el metabolismo lipídico de los hidratos de carbono, y esto puede implicar un riesgo para pacientes con múltiples factores de riesgo cardiovascular, antecedentes de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Entonces, ¿qué le recomendaremos a esta paciente? ¿Ese contraceptivo oral combinado se lo seguimos? No, a esa paciente entonces vamos a indicarle una píldora de solo progestina, un implante subdérmico o un DIU de cobre o un DIU de levonorgestrel. Y vemos que el solo, dice la píldora de solo progestina, no está asociado con alteraciones significantes de la hemostasia, de manera que produce una eficacia anticonceptiva sin los beneficios adicionales del control de los síntomas. Pero como queremos anticoncepción, tenemos que es importante para ella porque no está asociada con enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer a esta paciente? Píldora de solo progestina, o le podemos utilizar drospirenona o desogestrel. Recuerden que en la píldora de solo progestina tenemos la drospirenona de 4 miligramos que podemos utilizar en forma sola, ella sola. Podemos ofrecerle también un implante subdérmico de etonorgestrel, un sistema de liberación intrauterino de levonorgestrel. Podemos ofrecerle un dispositivo intrauterino tradicional, una T de cobre, o le podemos ofrecer el Valerini, que es la revolución que hay ahora mismo el nuevo método de anticoncepción sin hormonas, que sería la T de cobre, pero no en T, sino que en forma de mundito, en la cual el cobre está en esferas, que es sumamente cómodo para pacientes, inclusive en las pacientes en la adolescencia. Entonces, a esta paciente podemos decirle que tanto el DIU de levonorgestrel como la T de cobre si tienen índice de Pearl menor de 1, y que el de levonorgestrel está en 0.1. Entonces la señora elige un CIU de levonorgestrel. Ella se va con su CIU, viene muy bien, súper, y a los 6 meses del uso del CIU de levonorgestrel, la señora llama y me dice: doctora, fíjese que me dio COVID y estoy hospitalizada en aislamiento, en un hotel de aislamiento,
porque tengo COVID, y entonces aquí me preguntaron qué yo usaba para planificar, y yo les dije que un SIU de levonorgestrel. Y ellos me preguntaron que entonces que me la llamara a usted para que me dijera qué había que hacer con el SIU de levonorgestrel. ¿Y qué nos dice a nosotros la literatura? Que nos dice que esa paciente usuaria confirmada ambulatoria, que tiene una sintomatología leve, que se está en su casa, ella pudiera mantener anticonceptivo oral combinado y heparina de bajo peso molecular si llega a tener factores de riesgo. Pero si tiene sintomatología respiratoria o neumonía en control domiciliario, hay que suspender los anticonceptivos orales combinados, cambiar a un progestágeno solo y utilizar la heparina de bajo peso molecular. Y el cambio al progestágeno entonces puede ser la heparina en dosis profiláctica. Pero si esa paciente está en usuaria confirmada hospitalizada, se le debe retirar los anticonceptivos orales combinados, comenzar con heparina bajo peso molecular, y si tiene factores de riesgo, cambiárselo a un progestágeno solo. Si ella tiene un progestágeno solo como método de planificación, puede mantener ese método de planificación y utilizar la heparina en dosis profiláctica. Entonces, la señora salió de su COVID, tenía 47 años cuando comenzamos con la planificación, y llega a los 50 años. Y cuando llega a los 50 años me dice que, doctora, fíjese que ahora estoy como así, porque yo no sé si yo, como tengo 50 años, yo puedo seguir utilizando el método, o tengo que cambiarme alguna cosa, o lo tengo que suspender. Entonces, allí tenemos, primero, seguimos con el método. Dice, ¿cuándo suspender el método anticonceptivo oral combinado? El hormonal. Primero, las mujeres sin contraindicación o factores de riesgo para enfermedades graves se pueden utilizarlo hasta los 55 años de edad, cualquier método anticonceptivo hormonal, principalmente las píldoras de solo progestágeno y los medicamentos a base de progestágenos. Y después de los 55 años, si la mujer sigue menstruando, puede utilizar anticoncepción no hormonal, pero habría que descartar otros motivos de sangrado. Y si la mujer usa un método no hormonal, si tiene más de sequía, es mayor de 50 años, debemos suspenderlo un año después de su fecha de última menstruación natural. Y si tiene menos de 50 años, 2 años después de su fecha de última menstruación natural. Entonces vemos que están la guía de la FSRH del 2011 sigue siendo válida, que entonces cuando tenemos anticonceptivo hormonal combinado, en el 2011 se decía que solamente hasta los 50 años. Ahora sabemos que puede ser hasta los 55 años. Y si tenemos el acetato de medroxiprogesterona, entonces allí sí hasta los 50 años, y dice cambiar a otro método de planificación. Y el implante del DIU, dice, y el SIU del levonorgestrel lo podemos utilizar hasta los 55 años. En este caso tenemos entonces, hay una dificultad en determinar el momento de la menopausia en las usuarias del método anticonceptivo hormonal. Entonces, si nosotros queremos saber si estamos ya en menopausia o si todavía no estamos en menopausia, entonces tenemos que, si la paciente tiene 50 años, podemos decirle que podemos evaluar la FSH, evaluarla por 2 ocasiones con 6 semanas de separación entre una ocasión y la otra, y entonces podemos medirlas. Y debemos suspender el método anticonceptivo durante 6 a 8 semanas si ha sido un método anticonceptivo. A los 6 a 14 días de haber suspendido el anticonceptivo oral combinado, el anillo o el parche. Significa que si su paciente está en un método anticonceptivo, usted puede esperar el periodo libre de hormonas si está utilizando uno en el cual tenga periodo de descanso, y entre los 6 y 14 días le puede medir la FSH, y si este es mayor de 30, entonces, y la medimos posteriormente, 6 semanas después, podemos suspenderlo. O a las 6 y 8 semanas medirla, después de retirado el SIU o el implante subdérmico, o a los 90 días después de la última inyección de acetato de medroxiprogesterona. Y él me pregunta, doctora, ¿y cómo yo sé si yo estoy en menopausia? Sabemos que no hay predictores de menopausia específicos e ideales. No tenemos un predictor exacto. Porque cuando suspender el anticonceptivo según el predictor de menopausia, el grupo de Michigan en 1982 investigó los predictores de la fecha de última menstruación, que serían la hormona antimuleriana, la inhibina B y la FSH. La hormona antimuleriana es el mejor marcador porque se disminuye desde 5 años antes de la fecha de última menstruación, y la inhibina que disminuye 4 años antes de la fecha de última menstruación.
pero la FSH y el estradiol no fueron relevantes. Entonces hacemos el cambio a la terapia hormonal menopáusica. Recuerden que la dosis de estrógeno en los métodos anticonceptivos hormonales es mucho más alta, aun cuando usemos bajas dosis, que la dosis de estrógeno que utilizamos en la menopausia. De manera que si la vamos a cambiar y vamos a hacer el switch hacia una terapia hormonal de la menopausia, debe ser la dosis más baja posible para aliviar los síntomas vasomotores, para disminuir los riesgos potenciales y obtener los beneficios deseados. Entonces, el año pasado, en el 2021, se salieron los criterios de elegibilidad de la terapia hormonal de la menopausia. El grupo de Granada, la Sociedad Española de Estudio de la Menopausia, en Granada hizo como objetivo general evaluar en este proyecto la creación de unos criterios de elegibilidad para el uso de la terapia hormonal de la menopausia similares a los establecidos por la OMS para los métodos anticonceptivos. E hicieron una metodología general en la cual, en la primera fase, como primer paso, se realizaron las revisiones sistemáticas. Se hizo entonces según criterios y posteriormente se hizo entonces la evaluación según los resultados y dieron unos criterios similares a los de los criterios para los anticonceptivos, en el cual se habla de ese grado 1, ninguna restricción para el uso de la terapia del método de terapia hormonal menopáusica, el grado 2, para las ventajas superan a los riesgos, el 3, los riesgos generalmente superan a los beneficios, y los 4, no se debe usar la terapia. Entonces es como si fuera un semáforo. El verde se puede utilizar, el amarillo tenga cuidado, y el rojo no se debe utilizar. Y lo interesante es que aquí hablaron de la edad y la duración para tromboembolismo, para cáncer de mama, para todo, y nos hicieron un resumen y el riesgo que tiene cada paciente en terapia hormonal menopáusica para el uso de los medicamentos más frecuentemente usados durante el periodo de la transición y durante la menopausia, si queremos utilizar terapia hormonal. Entonces debemos recordar que la anticoncepción en la transición a la menopausia tiene ventajas. Ventajas como cuál: prevenir embarazos no deseados, prevenir la variación hormonal abrupta y que tiene beneficios no anticonceptivos adicionales. De manera que para llevar a casa le podemos decir que la consejería en anticoncepción debe ser individualizada. Debemos elegir el método que mejor se adapte a las necesidades de cada mujer, que debemos informarle a esta mujer los riesgos y beneficios de la contracepción y las contraindicaciones para su uso dependerán de la historia de salud pasada y actual, y que ningún método contraceptivo está contraindicado solamente basado en edad. ¿Por qué? Porque debemos considerar los estilos de vida que limitan la elección, considerar las comorbilidades, considerar cuándo suspender la anticoncepción y cuándo pasar a nuestra paciente en transición menopáusica en anticoncepción a una terapia hormonal menopáusica. Muchísimas gracias por su atención.